Bienvenidos a la segunda unidad de Teoría y Técnica de Grupo Operativo. En esta unidad vamos a ver los roles y los liderazgos. Entonces, para poder iniciar, hagamos una pequeña definición de lo que sería un rol. Un rol habla de una función o de una responsabilidad que un sujeto tiene dentro de un grupo. Esta responsabilidad o función depende de dos elementos centrales. Por un lado, su historia y su subjetividad, es decir, las características más individuales que un sujeto posee y que le permiten diferenciarse de los otros, pero un rol también depende mucho de las expectativas y de las exigencias del grupo donde él se encuentra inmerso. Podemos decir que los roles en esa medida entonces son papeles, son como un guión que nos dan y que yo asumo de una forma particular dependiendo dentro de mi historia, pero también recordando que hay una expectativa de parte del grupo por cómo debe ser mi comportamiento. Digamos que el liderazgo en esa línea hace referencia a un cierto tipo de rol, pero va a definir como un sujeto con unas particularidades. Entonces, cuando hablamos de un líder dentro de un grupo y dentro de un grupo operativo, estamos hablando de un líder que tiene la capacidad para reconocer, por un lado, las necesidades del grupo, qué le está haciendo falta, cómo podría llegar a aquello que le falta o cuál es la verdadera necesidad atrás de esa necesidad, digamos, más explícita. Eso es lo primero que hace un líder, reconocer qué le falta a un grupo, ¿cierto? Cuáles son las potencialidades, pues vamos al concepto de necesidad. Pero además, un líder tiene la capacidad de influir en las personas, tiene la capacidad de hacer que un sujeto se comporte de una forma distinta, entonces puede motivar, como también podría llegar a hacer pues, acciones de represión muy significativas. Dentro de los grupos operativos encontramos un fenómeno muy particular y es que, bueno, el grupo modifica dialécticamente a cada integrante. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del grupo la persona aprende a reconocer que tiene características de ciertos roles o de ciertos liderazgos que no pensaba que hacían parte de su personalidad, por así decirlo. Entonces, dentro del grupo operativo vamos a ver que todos los sujetos pueden convertirse en líderes potenciales. Y esos liderazgos pueden ser, digamos, de dos tipos, uno positivo y otro negativo. El líder positivo es aquel que es capaz de permitir al grupo que progrese, o sea, que identifica necesidades o que influye de tal forma que se logra la tarea. Pero también tenemos líderes que son capaces de sabotear la tarea, por lo tanto no van a permitir que el grupo o satisfaga sus necesidades o influye de forma negativa en su comportamiento. Alrededor de los líderes dentro del grupo operativo siempre se van a formar subgrupos y esa formación de subgrupos puede o cohesionar al grupo o por el contrario puede generar ambigüedad y parálisis. La tarea del coordinador en este caso, que es uno de los roles que hay dentro del grupo operativo, es hacer que los integrantes pasen de un grupo que esté o de un subgrupo que esté generando ambigüedad y parálisis a un subgrupo que genere cohesión para que pueda pues como abordarse la tarea, porque si todo el grupo se queda en la parte de la ambigüedad o de la parálisis no van a conversar, van a opinar siempre los mismos, pero cuando el grupo pasa a un subgrupo o a la, digamos, conducción de un líder que permite la cohesión y el progreso, en esa medida entonces el grupo puede comenzar a compartir más, a socializar más, a dar mayores opiniones, ¿cierto? Así tengan como algunas dificultades en este proceso. Dentro del grupo operativo entonces vamos a tener roles definidos y fijos y roles más situacionales. El rol definido y fijo son solamente dos, que son el coordinador y el observador. Son roles que se van a mantener desde la primera sesión hasta la última sesión, ¿cierto? Excepto en los grupos de aprendizaje tenemos pues una particularidad y es que el observador se va modificando, pero durante toda la sesión es el mismo observador. Ya después van a surgir los roles más situacionales, que son roles que van a cambiar en cada sesión. Y tenemos entonces a los líderes, al portavoz, a los saboteadores y a los chivos, emisarios y espiadores que ya vamos a ver. Siempre al comienzo del grupo todos los roles son fijos y estereotipados, porque, bueno, el grupo operativo genera ansiedad y genera miedo al invitarnos pues como a cambiar nuestras actitudes. Pero con el tiempo y con la buena orientación del coordinador, el grupo evoluciona hacia liderazgos más funcionales, operativos y eficaces en cada aquí y en cada hora que el grupo tiene, es decir, en cada sesión. Entonces, bueno, lo importante es
que si el coordinador y el observador son casi siempre los mismos, por el contrario, los líderes, el portavoz, los saboteadores y los chivos sean siempre los integrantes de forma distinta, o sea que cada uno lo asuma dependiendo del aquí y el ahora para que aprendan de sí mismos. Dentro de los grupos operativos decimos también que los roles pueden ser suplantados o complementarios. Algunas veces vemos que hay personas que quieren asumir el rol del otro, un rol que no les corresponde. Y en esa medida entonces se aplica el principio de suplementariedad, o sea, una persona quiere robarle la función o la responsabilidad a otra persona porque piensa que la puede desempeñar mejor, podría ser, que es muy común con el coordinador. Pero este principio de suplementariedad es casi siempre aplicado por liderazgos negativos o por saboteadores, que lo que están buscando es generar como una parálisis dentro del grupo. Entonces hay que intentar evitar esta suplementación pues como la mayor parte del tiempo. Contrariamente, el principio de complementariedad es un principio donde yo puedo observar que cada rol le aporta algo al grupo. Entonces son roles que van a ser funcionales y operativos. Cada uno tendrá, digamos, entonces una palabra, una experiencia o una definición que dará al tema que estemos hablando. Ese principio de complementariedad, entonces, contrariamente, es un principio muy positivo, porque vamos a ver entonces que dentro del grupo las personas se alimentan mutuamente en sus ideas y en sus formas de actuar. Y si se cumple el principio de complementariedad es porque los roles están rotando constantemente. En cada sesión hay un portavoz distinto o el saboteador va transformando su comportamiento. Entonces vemos que es un principio un poco más positivo. Los roles dentro del grupo operativo se adjudican o se asumen. Yo podría, por ejemplo, como les decía, en cada sesión rotar al observador para que en cada momento una persona distinta aprenda de la dinámica grupal. Entonces ahí estoy adjudicando, ¿cierto?, un rol. Estoy entregando a un participante un rol en particular. Pero ese sería como el único rol que se puede adjudicar, digamos, de una forma formal. Porque los demás roles se van adjudicando de una forma más informal y en esa medida el sujeto ni siquiera sabe que se lo entregan. Entonces podemos decir que dentro del grupo operativo esa adjudicación hace referencia a entregarle a alguien una responsabilidad y eso la entregó de una forma muy manifiesta o de una forma muy implícita. Contrariamente, un rol que se asume es aquel rol que yo decido, digamos, protagonizar. Entonces, dentro de los grupos operativos y dentro de los grupos en general, esos dos principios, adjudicación y asunción, se van integrando. Entonces yo asumo un rol, pero que ese rol me pudo haber sido adjudicado, o adjudico un rol que me fue que he asumido con el tiempo. Entonces, bueno, hace como referencia a esa complementariedad. Dentro de los grupos operativos, como les decía, tenemos unos roles que son fijos, que son el coordinador y el observador. De esos dos roles se espera que siempre exista más horizontalidad, es decir, que sean más en función del grupo, que estén más vinculados con lo que el grupo necesita, con lo que el grupo va a trabajar en cada sesión. El portavoz es un rol que tiende a ser más vertical, porque el portavoz se va a identificar con los temas que la sesión, digamos, va a trabajar por un asunto, digamos, un poco más inconsciente. El saboteador es un rol completamente vertical, porque estamos hablando de un sujeto que quiere ante todo algo que le sirve a él. El chivo emisario es una persona que está todo el tiempo pensando en el grupo, que incluso asume aspectos negativos para poder explicárselos al grupo. Ya el chivo expiador y el chivo expiatorio son roles más horizontales porque son roles adjudicados dentro del grupo, ¿cierto? Un rol que el grupo entrega para que una persona cumpla una tarea muy específica. Y tenemos dentro de los líderes la tipología que Pichon-River va a retomar de la psicología social y encontramos el líder autocrático, el democrático, el demagógico y el laissez-faire. El autocrático es una persona muy rígida que genera dependencia. El democrático es el ideal, una persona que comparte un poco con el otro. El demagógico lo llamamos un impostor porque asume diferentes formas de representarse y de mostrarse ante el grupo, siempre buscando sus necesidades. Y el laissez-faire es un líder que siempre deja al otro hacer. Entonces vamos a ver en esta unidad con mayor profundidad estos roles. Bienvenidos sean todos.